En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de la ANOVA de un factor. Entonces nosotros vamos a decir que vamos a utilizar la herramienta de ANOVA cuando deseamos comparar dos poblaciones y de esta manera identificar cuál de ellas puede llegar a presentar una media o un promedio diferente a la otra, o si los promedios entre ellas son iguales. Para esto debemos tener en cuenta tres condiciones. La primera es que todas las poblaciones son normales. La segunda es que todas las poblaciones tienen la misma varianza. Y la tercera condición es que todos los errores son independientes y van a tener una distribución normal con media cero. A continuación vamos a ver un ejemplo en el cual podamos aplicar la ANOVA de un factor. Entonces, como un ejemplo, vamos a tener que una fábrica tiene dos proveedores, P1 y P2, de pantallas para celular. Un tercer proveedor ofrece sus pantallas más caras, justificando una mejor calidad. La fábrica decide hacer una prueba comparando las pantallas del nuevo proveedor P3 con 5 de cada uno de sus dos proveedores, es decir, prueban 5 pantallas de los otros dos proveedores. La calidad se valora de 0 a 50 y se muestra en la siguiente tabla. Entonces acá tenemos la tabla donde encontramos el primer proveedor y las 5 pantallas con su correspondiente calificación de calidad. Tenemos el segundo proveedor con sus 5 pantallas y su correspondiente calidad. Y tenemos el nuevo proveedor o el proveedor P3 con sus 5 pantallas y su calificación en calidad. Entonces nos están preguntando, ¿existe suficiente evidencia respecto a la mejor calidad de pantalla del nuevo proveedor para cambiar a este pese al precio ligeramente mayor? Entonces nosotros lo que deseamos es comparar entre estos si efectivamente la calidad que nos está ofreciendo el proveedor 3 a un mayor precio es mejor que la de nuestros proveedores anteriores. Entonces vamos a iniciar el ejercicio. A continuación vamos a dar solución a nuestro ejercicio. Para esto entonces en primer lugar debemos definir nuestra hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces vamos a ir con nuestra hipótesis nula. Entonces definiendo nuestra hipótesis nula vamos a continuar con la hipótesis alternativa. Entonces para esta vamos a tener que al menos 2 de los proveedores tiene el promedio de calidad. Entonces vamos a tener que esta va a ser nuestra hipótesis nula y esta va a ser nuestra hipótesis alternativa. Ahora el siguiente paso es determinar el promedio de cada uno de nuestros proveedores. Entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces tenemos que para el proveedor 1 nos decía la tabla que era 32 más 39 más 47 más 44 más 34. Y todo esto sobre la cantidad de datos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Y este nos da un aproximado de 39.2. Ahora vamos a ir con el proveedor 2. Entonces tenemos que el promedio para el proveedor 2 era igual a 36 más 39 más 26 más 40 más 32 sobre también 5 datos. Y nos da un aproximado de 36.6. Ahora continuamos con el último proveedor que sería el nuevo, que sería el proveedor 3. El promedio para el proveedor 3 va a ser igual a 47 más 50 más 34 más 35 más 42 sobre 5, que va a ser un aproximado de 41.6. Entonces ya tenemos definidos los promedios de cada uno de nuestros proveedores. Ahora con estos promedios vamos a poder calcular el promedio total. Entonces vamos a calcular nuestro promedio total. Entonces vamos a tener que nuestro promedio total va a ser igual al promedio de cada uno de los proveedores dividido la cantidad de proveedores. Es decir, el promedio del proveedor 1 más el promedio del proveedor 2 más el promedio del proveedor 3 sobre, en este caso serían 3 proveedores. Entonces vamos a tener que va a ser igual a 39.2 más 36.6 más 41.6 sobre 3.
Y vamos a tener que el promedio total va a ser igual a 39, entonces ya tenemos nuestro promedio total. Ahora, como un primer paso, entonces vamos a tener que como primer paso, para nuestro análisis de ANOVA, debemos calcular el STC, que va a ser igual a la doble sumatoria de cada uno de los datos de nuestros proveedores menos el promedio total elevado al cuadrado. Entonces vamos a escribir la fórmula. Entonces tenemos que STC va a ser igual a la sumatoria de cada P sub I J menos el promedio total al cuadrado. Y ahora vamos a tener que definir desde dónde van nuestras sumatorias. Entonces en un caso tenemos J y en el otro tenemos I. Entonces J nos dice el proveedor en el cual nos encontramos, es decir, este va del proveedor 1 hasta la cantidad de proveedores que tengamos. Para este caso serían 3 proveedores. Entonces vamos a tener que en general iría hasta el K, que sería la cantidad de proveedores. Y la I entonces va desde 1 hasta la cantidad de datos que tengamos. Para nuestro caso serían 5 datos, pero lo vamos a dejar expresado de manera general hasta un dato N. Entonces esta va a ser nuestra fórmula para el STC. Ahora vamos a cambiar por los datos que nosotros tenemos. Entonces vamos a tener que el STC para nuestro ejercicio va a ser igual, entonces la sumatoria desde J igual 1 hasta la cantidad de proveedores que tengamos, es decir, hasta 3, por la sumatoria desde I igual 1 hasta N, que sería la cantidad de datos que tomamos, es decir, 5, por, entonces vamos a tener acá los P sub I J menos el promedio total y todo al cuadrado. Entonces vamos a solucionar estas sumatorias, entonces vamos a tener que va a ser igual a... Entonces vamos a ir con las del proveedor 1. Entonces tenemos que ser el primer dato era 32 menos el promedio total, es decir, 39.13 y todo al cuadrado. Más, entonces ya no vamos a tomar el primer dato de nuestro proveedor 1, sino el segundo dato, que sería 39 menos 39.13 al cuadrado más... Ahora tomamos el tercer dato, es decir, 47 menos 39.13 al cuadrado más, y así continuamos más hasta el último dato de nuestro proveedor 1, que sería 34 menos 39.13 al cuadrado. Ahora más el primer dato de nuestro proveedor 2. Entonces tenemos que es 36 menos 39.13 al cuadrado, más, y continuaríamos con el segundo, con el tercero, con el cuarto, hasta llegar al quinto dato del proveedor 2, que sería 32 menos 39.13 al cuadrado, más el primer dato de nuestro proveedor 3, que sería igual a 47 menos 39.13 al cuadrado más hasta el último dato de nuestro proveedor 3, que será igual a 42 menos 39.13 al cuadrado. Y entonces resolviendo cada uno de nuestros paréntesis y realizando la operación de suma, vamos a tener que el resultado de nuestro STC va a ser igual a 465.73. Entonces este será el valor para nuestro STC. Ahora, como un segundo paso, entonces debemos calcular nuestro SCT. Entonces para esto vamos a efectuar la siguiente fórmula.